Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos nos encontramos, queridos amigos, para reflexionar sobre su palabra. 3 hermosas lecturas que la palabra del Señor, más el Salmo, que se nos presenta cada domingo. Y nos tiene que dar la fuerza para poder continuar, caminar durante toda esta semana. Estamos ya en la 18ª semana, queridos amigos, del tiempo ordinario. En este domingo 18º, la palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Hoy nos habla desde el libro del Eclesiastés. Comenzamos con el capítulo 1, versículo 2, y luego vamos al capítulo 2 del 21 al 23. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio Coelet. Vanidad, pura vanidad, nada más que vanidad. Porque un hombre que ha trabajado con sabiduría, con ciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. También esto es vanidad y una grave desgracia. ¿Qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa su corazón. También esto es vanidad. Queridos amigos, aquí entonces cuando estamos hablando de vanidad, estamos hablando de vano. Todo lo que estamos nosotros viviendo, nosotros pensamos que somos eternos. Y si uno piensa un poco sobre la misma existencia del mundo, de la tierra nomás, y el universo, ¿verdad? Como tal. Nosotros hablamos, pero esas son teorías, ¿verdad? De un famoso Big Bang, de una explosión, del caos, de una masa. En fin, hay tantas teorías interesantes y esta es la que más se sostiene dentro de nuestra mente tan pequeñita, ¿verdad? Para entender todo y conocer la inmensidad del universo. Y por eso uno mira y dice, todo lo que pasa, todo es vano. Todo es, en hebreo, ¿saben cómo se dice? Hevel, Hevelin, Vekol, Hevelin. Hevel, de ahí viene el nombre también de Abel. Abel, el hijo de Eva, el hermano de Caín, a quien Caín lo asesinó. Y Hevel quiere decir pasajero. Soplo quiere decir. Porque murió tan rápidamente, tan jovencito, ¿verdad? Y entonces fue asesinado por su hermano. Hevel, alguien que pasó, pero de una manera como el fumo, ¿verdad? Como también el fumus, se dice en latín, que quiere decir como el humo, como el vaho también decimos nosotros, pero uno dirá, ya llamamos, ¿verdad? Ese blanquito que queda ahí como parece congelado, decimos nosotros, ¿verdad? Ese humo ya de fumus. Pero sin embargo, queridos amigos, entender que dura demasiado poco. O sea, desaparece enseguida. En la reflexión sapiencial, el autor sagrado de este libro, Eclesiastés, viene de eclesiástico, viene de iglesia, viene de comunidad, entonces. El hecho de estar en comunidad, el hecho de vivir juntos. Quiere decir, queridos amigos, que la comunidad es esencial porque como nosotros no somos eternos, Hevel, Hevelin, Vekol, Hevelin, entonces uno le va pasando la posta al otro. Esto es como esos famosos Juegos Olímpicos, ¿verdad? Y usted ya sabe, le saca más entre 4.
Oye, pues no, que yo disparado. El otro, querido hermano, ya le acompaña ya. Unos 10 metros, creo que está permitido 12, algo así, ¿verdad? Comienza a correr con el otro un poco más, ¿verdad? O disparar en día, veo, o dispara, ¿dónde vamos a hacer? La posta. Y continúa corriendo la vida. A ver, otros aromas y suena, a ver, aromas y suena. A un guajeo a ella, ponemos disparado, y queremos pasar, yo, joma ese. Y así, hasta llegar a la meta. Queridos amigos, nuestra vida es así. Y por eso es que nos hace reflexionar. Vanidad, pura vanidad, dice el sabio, el que piensa, o puedo calcular mañana ya, va a ¿verdad? Y entonces, queridos amigos, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si después pierde su propia vida? Es esa un poco la característica de este domingo. Ya estamos en el 18º domingo y aquí nos hace reflexionar, mirar, entender, saber. ¿Será que vamos a ir detrás de las cosas vanas, detrás de las cosas superfluas, detrás de las cosas que pasan, así como decían los latinos, fama, fumus, la fama del hombre, fumus es como el humo, desaparece. Hoy podés ser famoso, hoy podés ser no sé quién, etc. O pensás que sos un grande, no sé. Pero si vos mismo te preguntas, vaya hablan de bisabuelo, algunos estoy cuál hoy. Por ando más hablan de tatarabuelo, menos todavía. Apeche ya ese. ¿Quién es el que estuvo incluso antes de dónde vos provenís? De árbol genealógico. Entonces quiere decir, queridos amigos, que fama fumus. Y por eso tenemos que centrarnos. Un hombre que ha trabajado con sabiduría, conciencia y eficacia, tiene que dejar su parte a otro que no hizo ningún esfuerzo. Y algunos se afanan en eso, ¿verdad? Entonces roban, hacen todo lo que sea para dejar, no sé, luego, quintas generaciones. que ni va a conocer, o mejor dicho, si conoce, algunos quieren maquillar, ¿verdad? Quieren maquillar diciendo, bueno, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, mi no sé quién, era un gran hombre, pero no saben que fue un gran mondajada de primera, que le dejó fortuna, ¿verdad? Que no era ni de él, ¿verdad? Sino que, porque ladrón significa alguien que tomó las cosas de los demás. Y por eso te está diciendo, él se afana en cosas superficiales por acumular cosas que tal vez tendría que haber mejorado mucho mejor su entorno, el tiempo que le correspondió vivir y hacer el bien, ¿verdad? En medio de su pueblo ahí. Vamos a hacer algo, vamos a ayudarnos, vamos a caminar, vamos a construir y en todo caso desde ahí vamos a dejar un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos, para nuestros tataranietos, hasta jóvenes. Pero si cada uno sigue, ahí está la posta con la que nosotros vamos pasando. También, queridos amigos, todo ese trabajo inmenso, dice, todo es vanidad, es desgracia. ¿Y qué le reporta al hombre todo su esfuerzo y todo lo que busca afanosamente bajo el sol? Porque todos sus días son penosos y su ocupación un sufrimiento. Queridos amigos, en lugar de hacer que nuestra vida sea un sufrimiento, vamos a pensar de una manera positiva. Vamos a pensar de una manera en que nosotros damos lo esencial, lo fundamental, las cosas lindas para con nuestra gente, para con nuestro pueblo, para con nuestro entorno. Y cuando nosotros asumimos lo que Dios nos pide, ciertamente que este mundo será mucho mejor. Vamos a estar mejor verdaderamente, queridos amigos, porque asumimos el bien de la comunidad. El estar mejor no quiere decir que yo esté mejor. Yo siempre insistí, ¿verdad?, en esa frase, ¿verdad?, pero nunca me hicieron caso ni no enducé todos, estaremos mejor. No es, queridos hermanos, simplemente estaremos mejor nomás. Porque ahí uno sabe si soy yo nomás, o yo y mi grupito nomás, o yo y los que estamos ahí, ¿verdad? Manteniendo a todo un país como si fuese nuestro negocio. ¿Entienden? No. Ni cualquier otro elemento que se nos pone en nuestras manos, cualquier otro compromiso, cualquier otra institución que está
ahí en nuestras manos para que nosotros podamos llevarlo adelante. Así que, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, porque todos nuestros días son penosos y la ocupación un sufrimiento. Ni siquiera de noche descansa el corazón. También todo esto es vanidad. Queridos amigos, volvemos nosotros enseguida con más en de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de nosotros. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años son para ti como un día que ya pasó, como una breve noche. Señor, ten compasión de nosotros. Nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Señor, ten compasión de nosotros. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Señor, ten compasión de nosotros. Llénanos de tu amor por la mañana y júbilo será la vida toda. Que el Señor bondadoso nos ayude y dé prosperidad a nuestras obras. Señor, ten compasión de nosotros.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Dominical. Estamos nosotros en este 18º domingo y hablamos, queridos amigos, en este tiempo ordinario, sobre todo de el cómo nosotros utilizamos y usufructuamos de los bienes y de la riqueza que Dios nos da. Por eso podemos centrarnos, y hoy tenemos que ponerle el título a este domingo, nosotros tenemos que hablar de la riqueza. Pero la riqueza en el sentido de que todo es don y gracia de Dios, peñan de Yara o Moiva, que peñan de Pope. Una vez conversando con el Monseñor Zacarías Ortiz, él me decía, fíjate un poco, Víctor, la gran bondad de Dios, porque todo lo que nosotros somos, tenemos, comemos, trabajamos, etcétera, etcétera, todo lo produce la tierra, ¿cierto? El hierro sale de la tierra, el plomo, todo sale de la tierra, la verdura sale de la tierra, los animales, el pasto se alimenta, ¿entienden? Todo sale de la tierra, del humus. Entonces era una cosa para reflexionar. Ahora puedo calcular y nada. Y entonces ahí me explicaba el famoso Pachamama, ¿verdad? Que tienen, y que ya tenían nuestros indígenas, que algunos nambreos crucificados y la dicatuiren de la Pachamama, sos un pagano. Yo recuerdo al pobre Papa Francisco lo tenían así, ¿verdad? Porque decía, y sin embargo, esa es una frase, como en hebreo voy a utilizar la palabra Adamá, Adam, el hombre, es simplemente una expresión para decir que somos humus, que somos tierra. El Pachamama es la misma cosa, la tierra, el humus, que da la vida, que da todo el brote. O sea que nuestros indígenas aquí, o pillamos ahí, lo mismo que encontramos en la Biblia. O sea que ya hay cuana, angola ñañe en bovea lleva. Anila ya pointe, lo vitamos quintea, o pointe, bueno, pero en fin. Esto es para que nosotros sepamos, queridos amigos, y hagamos un poco de analogía. Pero para hacer analogía, no tenemos que entrar en un fundamentalismo sin razón. Siempre, queridos amigos, por eso estamos con libros sapienciales, para pensar, reflexionar, entender, saber, conocer. Pero lo esencial, y justamente estamos hablando de todo aquello que es superficial, no podemos quedarnos con lo superficial. Y en domingo, segunda lectura, vaya para San Pablo, que le escribe a los cristianos de Colosas, capítulo 3, del 1 al 5, del 9 al 11. Hermanos, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra. Porque ustedes están muertos y su vida está desde ahora oculta con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, que es la esperanza de ustedes, entonces también aparecerán ustedes con Él, llenos de gloria. Por lo tanto, hagan morir de sus miembros todo lo que es terrenal, la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, también la avaricia, que es la forma de idolatría. Tampoco se engañen los unos a otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras y se revistieron del hombre nuevo, aquel que avanza hacia el conocimiento perfecto, renovándose constantemente según la imagen de su Creador. Por eso, ya no hay pagano ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni extranjero, esclavo ni hombre libre, sino solo Cristo, que es todo y está en todos. Queridos amigos, qué interesante. Estamos hablando, por una parte, de la riqueza, que todo es superficial, en el fondo. Pero no por eso, por ser una cuestión pasajera, no quiere decir, queridos amigos, que nosotros vamos a rechazar, no. Porque Ñande Yara como Ñande es la riqueza para que nosotros podamos realizarnos. Todos tendríamos que ser, entre comillas, ricos. Pero el asunto es que cuando yo hablo de rico o de riqueza, todos me van a pensar en el oro, en la alhaja, en el dinero, en el banco, en su tarjeta nambre que vive como un rey y que no. Y el pobre, cuando pensamos, entonces pensamos en ese Boriahu Shapi, que pega que amo, que anda joven y zapatu, y que esto y que aquello. Allá, vea la ñande concepto, quiere decir que todavía no entramos a entender el mensaje
de la Biblia. Naña entenderá. Porque el rico, queridos amigos, no es el que no tiene, el que tiene simplemente riqueza, porque todos estamos llamados a vivir en la riqueza y en la abundancia de la gracia de Dios. Solamente que la cuestión es de organización. Lo que pasa es que nosotros no nos sabemos organizar porque cuando vos sos egoísta, no permitís que ninguna organización funcione. Hemos estudiado varias veces, ¿verdad?, de los libros históricos. David es el único que comienza a organizar, ¿qué cosa? A la nación. La institucionalización, ¿verdad? ¿Pero para qué, queridos amigos, es esa organización? Para que los recursos que Dios nos ha regalado, pongo todo en manos de ustedes, dice el Señor, para que ustedes lleven adelante su nación, su pueblo, el mundo, la vida. Son ustedes son los responsables. La oína entonces moría, juñan de porque te ve a la yeco así no. Peñan de la culpable. Ni oí que vemos, ya veñan de ya la regina, a llevar. Entonces muchos vienen y me dicen, Padre, Dios me castiga, no me sale nada, que pega que amor. Entonces primero hay que mirar el por qué. Entonces, ¿cómo estamos afrontando la vida? ¿Y cuáles son las trabas que nosotros encontramos dentro de nuestra sociedad que no nos están dando la oportunidad para que salgamos a flote? Para que nosotros podamos luchar, salir, ser ricos, o sea, realizarnos. El pobre, pero en el sentido no de dinero o lo que sea, el pobre significa el anahuín, aquel que está pensando que todo lo que tiene, como decíamos en la primera lectura, Hebel Hebelín, Bekol Hebelín, vano, todo es vanidad, todo, Bekol, todo es vanidad, todo es vaho, todo pasa, opea con la idea. Opear entonces peñan de yahuerecoa, aves a peñan de yara, uy purucañan de. Todo es prestado, queridos hermanos. Eso que le decía a Monseñor Zacarías Ortiz, él me decía así, ¿verdad? Fíjate, Víctor, todo es prestado. Tu cuerpo, tu carne, vos tenés calcio, vos tenés ahí agua, tenés potasio, pendere, tepea, todo lo que vos tenés ahí son elementos de la naturaleza, elementos que Dios te está prestando para que vos, tu vida se desarrolle y para que vos seas feliz. Pero lastimosamente en este pensamiento egoísta de querer acaparar todo, muchas veces diga tuya, lleva la yecomona. Por eso dice, ya que ustedes han resucitado con Cristo, la ñandeña entender, eso quiere decir resucitar con Cristo. Ahora vamos a buscar los bienes del cielo, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Es decir, la realización quiere decir estar sentado a la derecha de Dios. Upea dice, ñande ya popona, peñandere cobebi, peñande yara o yerureacue, ñande. Tengan el pensamiento puesto en las cosas celestiales y no en las cosas de la tierra. Ya entendeba si yo que fuera. Upea la ñandeña mañana, upea la yajeshana. Tener entonces nuestra propia vida puestas en las cosas de Dios. Porque es lo único que nos va a ayudar también para que nosotros podamos, queridos amigos, hacer algo lindo y positivo a favor de nuestro propio pueblo. Ustedes ya están muertos. ¿A qué cosa? Están muertos a esa vida negativa. Pepe llama, Pepe quema. Ustedes ya están resucitados. Por lo tanto, ustedes, queridos amigos, que hicieron morir en sus miembros todo lo que es terrenal. Pero muy ponaña de, miren, queridos amigos, nos va nombrando algunos elementos. La lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos, la avaricia. Todo esto es idolatría. Cuando yo mandó a la protestante, ¿cuál era la siempre? ¿Cuál le mandó a la capítulo 20 del Éxodo? Ustedes son idólatras, viste que no hay que adorarlo. Nave, es importante. Eva dice la idolatría. Detrás de una fotografía, de una estampa. Ni no ni hoy. Digo la idolatría, lujuria, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia. Estas son las formas idolátricas verdaderamente, queridos hermanos. Queridos amigos, vamos a continuar enseguida con más ñande yarañe dominical.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos con Ñandillarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este 18º domingo del tiempo ordinario. Nuestro tema, podemos decir así, es hablar un poco sobre la riqueza, pero la riqueza como elemento esencial para la realización del hombre. No estamos hablando de la riqueza como una cuestión negativa, sino que de la riqueza que Dios nos da, las posibilidades. Algunos les da más capacidades para generar, pero estoy hablando de generar riqueza en forma positiva, no a través de las bandas delincuentes, de la droga, de esas cosas, de los mondajatura que hay en Borricopa. No estoy hablando de esa riqueza, ¿eh? El Evangelio no habla en ningún momento de esa clase de riqueza. La riqueza de la que Dios está hablando es aquella que nosotros, con el esfuerzo, estamos consiguiendo. Y el que consigue con su esfuerzo es verdaderamente generoso. ¿Por qué? Y porque él cuando da algo, está dando porque él lo vive y porque él lo consiguió y sabe que él está haciendo un servicio a su comunidad. Pero el que robó, después se vuelve tacaño y no quiere compartir eso que robó. Y sin embargo, los judíos, sobre todo el Antiguo Testamento, dice que la única manera de volver tú, ¿verdad?, a esa vida de Dios, es devolviendo lo robado. Así es que, queridos amigos, ya pongan las cosas como tienen que ser, sobre todo aquellos que tienen cola de paja y saben muy bien en qué situación están. Esta es una llamada de advertencia también al mismo tiempo lo que el Señor nos está diciendo. Estamos en este 18º domingo del tiempo ordinario, ayer. Y nos habla de esa riqueza, pero de una riqueza positiva. Esa riqueza que todos juntos como comunidad ponemos al servicio para poder salir adelante. Ñaneña Enduco Anga, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, del 13 al 21. Uno de la multitud dijo al Señor: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Después le dijo: cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por sus riquezas. Les dijo entonces una parábola. Había un hombre rico, cuyas tierras habían producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Después pensó: voy a hacer esto, demoleré mis graneros, construiré otros más grandes, y amontonaré allí todo mi trigo y mis bienes. Y diré a mi alma: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Y para quién será lo que has amontonado? Esto es lo que sucede al que acumula riquezas para sí y no es rico a los ojos de Dios. Queridos amigos, aquí tenemos partes esenciales y fundamentales en este Evangelio de San Lucas. Nosotros sabemos que una de las características esenciales del Evangelio de San Lucas es hablar sobre la riqueza. Pero él habla de dos maneras. Primero, la riqueza para abrir los ojos, así como la primera lectura, ¿verdad?, que nos decía que Dios nos dio tantas posibilidades, nos dio tanta riqueza. Las cualidades y capacidades nuestras, queridos amigos, es Génesis capítulo 1, 26.
imagen y semejanza de Dios. Y después, ¿qué dice? Les doy, aquí está, todo lo que se mueve sobre la tierra. Hamanao vea, hapen va pota vea hapen la producita. Pepe ya pota la penden en viura, pepe ya pota lleva pe pepe ya pota hapen va pota van a transformar el mundo. Es decir, la inteligencia, la capacidad del hombre. Y yo creo, queridos amigos, que el hombre de cierta manera entendió eso. Nosotros vamos mejorando las cosas, ¿verdad? El mundo, podemos decir que te ofrece muchísimas posibilidades, cosas maravillosas te ofrece. Con la investigación, la inteligencia, ¿verdad? La capacidad que tiene el hombre para mejorar su hábitat. Pero, queridos amigos, lastimosamente que dentro de esto, de esta capacidad que Dios mismo nos ha dado, después ya entra ya otra vez ahí ese bichito, el mal, el Satán. Satán quiere decir el tentador, el diabolos, el que te divide la mente, ¿verdad? Entonces te hace producir las cosas que tendrían que estar al servicio de los demás para acumular riquezas, para hacer vos lo que querés, etc. O el demonio, decimos, el daimón, o sea, lo que te sale desde adentro como una negatividad. Entonces Moiria lleva al servicio de tu gente, de tu pueblo. O me imagina la tentación, a pesar de que el Señor, Génesis 1:26, me paiteñan de pobre, para que nosotros transformemos el mundo. Dominen los peces del cielo, las aves del cielo, todo ser que se mueve sobre la tierra. Y formar algo para la aña, muy por algo veñan de acá. Y por eso aquí hay alguien que le pregunta, y eso tenemos que ser nosotros, maestro. Dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Queridos amigos, esta pregunta está bien, o este pedido que está haciendo. Decirle a mi hermano, porque quiero decirle a estos políticos que no es que compartan su herencia, lo robado, porque eso tienen que devolver, eso no es compartir, eso ellos no comparten porque no les pertenece a ellos. Ellos tienen que devolver eso. Toda esa gente que robó tiene que devolver. Bueno, número 1. Pero cuando dice, dile a mi hermano que comparta su herencia, quiere decir, la herencia quiere decir la cualidad, lo que Dios nos regaló. Que comparta conmigo su cualidad. O sea, cada uno de nosotros, que mi hermano, Pero Jesús les dice, miren lo que les dice, amigo, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? ¿Qué quiere decir esto, querido amigo? Tenemos que pensar de una forma maravillosa y positiva. ¿Sabes qué es lo que te está diciendo Jesús? Yo no soy ningún juez y no soy ningún árbitro. ¿Saben por qué? Porque ustedes ya saben, Génesis 1:26, Pelena, Chepe y Juana de memoria. Yo te hago imagen de Dios. Y entonces, semejante a Dios, que te pongo todo en tus manos. Dominen los peces del cielo, las aves. O sea que vos tenés que ya por antonomasia, por esencia, por ser comunidad. Si dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, el hagamos quiere decir comunidad. Dios en plural. El mismo nombre de Dios es plural. Elohim quiere decir dioses en realidad. Pero para darte a entender, no es un politeísmo. Vean ahí politeísmo. Upeaningo y sejina, que Dios es comunidad. Elohim es su nombre. Entonces, esa caña de arobipe en la pehuatana, apea la pepe ya pone a compartir. Jesús, dile a mi hermano, por favor, Jesús, ayúdame, por favor, que mi hermano deje de robar, que compartamos lo que tú nos has dado, Señor. Pero a Jesús, pues, jamás vio y me la pendejuete, la pende árbitro, allá podamos ver. Ustedes ya se tienen que dar cuenta si ustedes ya recibieron todo. Ustedes ya saben eso, nos dice el Señor. Y ahí comienza, atención, cuídense de toda avaricia, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por su riqueza. O sea, aquí Jesús más bien, más de hacer de juez, etcétera, etcétera, nos llama a tomar conciencia y hacer bien las cosas. No dejarnos llevar por lo negativo, por la avaricia, por aquello que simplemente nosotros buscamos. Entonces llamó mini la de la pichacuera, dende vale hoy, dende pitua hoy, paraguayo no va a poseer hoy, que eso, no. Queridos amigos, eso es signo de que vos
sos muy egoísta, que vos no sos capaz de compartir tu vida y en todo caso de ayudar a tu comunidad para que tenga las mismas oportunidades que tal vez vos tuviste. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. San Francisco de Sales, que venía acariciando la idea de fundar una orden contemplativa activa, es decir, que las monjas llevaran una vida de aislamiento y oración, pero al mismo tiempo asistieran a los pobres y desvalidos en la calle, concluyó que el barbecho estaba listo para ser arado, porque la medida de ese proyecto era la viuda Juana Francisca de Chantal, de la que era su director espiritual, y al proponerle el asunto, la baronesa aceptó de todo corazón ponerse al frente del ambicioso sueño, pero aún se sentía atada a sus hijos, a los que desde la muerte de su esposo cuidaba, educaba con esmero y como buena madre pensaba que solos no podrían salir adelante. 3 años después, en 1610, el fruto estaba maduro y Juana Francisca de Chantal aceptó el reto. Vistió un sayal, repartió sus joyas y en el momento de abandonar el palacio, su padre, arrodillado, le suplicó que no se fuera, y su hijo Celso Benigno, de 14 años, se tendió atravesado en el umbral de la puerta para no dejarla ir. Pero ella levantó a su progenitor, que por fin le dio la bendición, pasó por encima del cuerpo de su vástago y enjugando sus lágrimas se alejó sin mirar atrás. La providencia se encargó del resto. Celso comprendió su deseo y se quedó con el abuelo. La hija mayor contrajo matrimonio con el hermano menor de San Francisco de Sales. La segunda murió al poco tiempo y la más pequeña, que marchó con ella al convento, se desposó más adelante con el señor de Tolunjon. Juana Francisca Fremiot, nacida el 23 de enero de 1572, era hija del presidente del ayuntamiento de Dijon, quien al morir su esposa cuando ella tenía 18 meses, se hizo cargo de la situación y como católico convencido, la educó amorosamente con las formas y reglas de una noble discreta, cuya elegancia y belleza cautivaba a todos, pero dentro de la más rigurosa piedad cristiana que se reflejaba en la preocupación de Juana Francisca por los pobres y desamparados, a los que auxiliaba con magnanimidad, y esa actitud la enfilaba inexorablemente hacia la vida religiosa. Pero a los 20 años se enamoró perdidamente de Christophe de Raboutin, barón de Chantal, con quien se desposó y tuvo 4 hijos. Después de 10 años de feliz matrimonio, un matrimonio muy cristiano, su esposo murió en un accidente de cacería y la baronesa de Chantal, agobiada por el dolor, se refugió en la oración y en su corazón reverdeció la vocación religiosa, que fue perfilándose con mayor claridad cuando San Francisco de Sales la tomó como su director espiritual y decidió entonces fundar con ella la Orden de las Hermanas de la Visitación de la Santísima Virgen, con la idea de visitar, asistir, atender y curar a los pobres y desvalidos del mundo. Pero luego de abrir la primera casa en Annecy y otras más que pronto se llenaron porque no existían restricciones para recibir a las postulantes, al pretender inaugurar la de Lyon, el arzobispo de esa ciudad exigió que fuera de clausura rigurosa y los fundadores, San Francisco de Sales y la madre Juana de Chantal, aceptaron y le cambiaron el rumbo a la congregación. De ahí en adelante Santa Juana de Chantal, sin descuidar su ascetismo, el ayuno, la penitencia y realizar extenuantes jornadas de oración, se dedicó a expandir la orden y erigió conventos en las principales ciudades de Francia, incluido París. Tras la muerte de su mentor y director espiritual, San Francisco de Sales, en 1622, Santa Juana de Chantal asumió completamente el destino de la congregación
y como superiora la gobernó 19 años más, en cuyo transcurso abrió 83 monasterios y supo morigerar con amorosa firmeza un movimiento que se gestó en sus claustros y que pretendía relajar las rigurosas reglas concebidas por San Francisco de Sales, las mismas que aún hoy son el espíritu de su obra. Luego de visitar todos los conventos en los últimos 5 años de su vida, enfermó en Moulins y allí murió el 13 de diciembre de 1641. Fue canonizada por el Papa Clemente III en 1767. Por eso hoy, 3 de agosto, día de su festividad, pidámosle a Santa Juana de Chantal que nos enseñe a reconocer el camino que Dios nos traza. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, estamos con Ñandillara Ñe'e Dominical. Estamos nosotros en esta sección que le llamamos Ñandillara Ñe'e Responde. Estas 3 lecturas, como decíamos, hoy nos centramos en un tema muy importante que es el tema de la riqueza. Pero riqueza, y vamos a ver un poco la etimología, vamos a mirar de dónde proviene, lo que significa tanto en hebreo como también en griego. Todos estos elementos nos van a ayudar, queridos amigos, para que nosotros después podamos tomar nuestras decisiones, nuestro camino. Moto para la llevataseina, va ella va ñande, pella huere coajina peñante yarome ñande como bien, regalo y don de Dios. Nosotros lo utilizamos. Esa es la verdadera riqueza. Pero vamos a ir mirando en este momento de nuestro segmento Ñandillara Ñe'e Responde, la palabra riqueza. Comenzamos con esta etimología en el hebreo bíblico. La palabra más usada de riqueza es la palabra osher. Osher, oye, la riqueza, osher. Y quiere decir abundancia de bienes, osher. Se dan cuenta, queridos amigos, que esto ya es demasiado importante, ¿verdad? El osher, que significa abundancia de bienes. Ñandillara, entonces, si ya vamos a aplicar y vamos a ir mirando de su etimología, eres la osherge y se llama abundancia de bienes. Quiere decir que Ñandillara vamos a invertir más de povejina la abundancia. Para que nosotros seamos felices, para que nosotros podamos realizarnos. La riqueza, entonces, en la Biblia, en realidad no está mal mirada, sino que el problema de la riqueza es cuando nosotros la mal utilizamos, o mejor dicho, cuando la distribuimos mal dentro de la comunidad. El osher, es decir, la abundancia de riquezas, quiere decir que el Señor nos regala todo, pero en una abundancia infinita, donde con nuestra inteligencia, con nuestra libertad, nuestra voluntad, y sobre todo con esa capacidad de caridad, de amor, como abundancia. Osher, primera palabrita importante. Y aquí tenemos una raíz que es trilateral, es decir, desde 3 elementos podemos mirar esta raíz, que es el asher, de donde proviene siempre las raíces para la palabra sobre la riqueza. Y aquí viene también el ashir, entonces. Ashir es el rico. En cuanto que el osher es la riqueza,
Ahora el ashir es aquel que usufructúa, el que está rigiendo y el que es capaz de usufructuar positivamente el osher, es decir, la abundancia y las riquezas que el Señor le da. Upeala ashirina en hebreo, eso es el hebreo bíblico, queridos amigos, que significa el rico. Pero decíamos que esta es una palabra que la miramos desde 3 dimensiones, ¿verdad? Triliteral, decíamos, triliteral. Posesión es lo segundo. Posesión se dice Hosen. Hosen, que quiere decir todo lo que es valioso y al mismo tiempo todo lo que es fortaleza. Entonces, el Hosen es el sentido de que todo lo que el Señor nos da es una riqueza, es un bien muy valioso, es un bien muy valioso. ¿Para qué, queridos amigos? Y justamente para que nosotros, con esa palabra Hosen, que quiere decir fortaleza, para que nosotros podamos fortalecernos, ¿dónde? En esta vida donde estamos viviendo. Diga tú entonces la ñane chapi, diga tú la ñane boriajú, diga tú entonces la yeiko ahí, diga tú la yeiko la ña mendigaya, ya pobre ya todo el tiempo hina lleva, ya yeruré limosna. No, el Hosen, queridos amigos, es la fortaleza, la capacidad entonces que tenemos nosotros de saber utilizar las riquezas, el Hosher, es decir, todo lo que es entonces esa riqueza que Dios nos está dando. El Osher, que es riqueza, el Ashir, que es rico, pero sobre todo que es capaz de fortalecerse. Pero ¿dónde se va a fortalecer uno? Ahí la se fortaleceta, Señor, mientras lleva, voy a ser egoísta, yo me voy a fortalecer, yo con mi riqueza, y que a los otros le coma michi, lleva. A belleza, no. Aquí hay una riqueza tan valiosa que yo, por lo tanto, con esa riqueza me voy a poder fortalecer. Eso encontramos nosotros en el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 18. ¿Pero por qué te pone esta palabra del Hosen? Porque se está refiriendo a el accionar de un sabio. El sabio es aquel que es capaz de mirar, de entender, organizar y saber cómo va a distribuir esta abundancia, decíamos, de riqueza que el Señor nos da. Ahí se inaugura allí y ve primera palabra, muy riqueza, y allá el osher, la abundancia de los bienes. Y el otro elemento, queridos amigos, es la palabra hon. Hon, en hebreo bíblico, en la Biblia, quiere decir los bienes, son las propiedades, y al mismo tiempo significa ese capital. Esto también nosotros lo utilizamos y nosotros decimos los de capital negativo de la gente, ¿verdad? Querés comenzar un negocio y poner de idea que esto es donde la capital gente, diga tú ir a invertir de la gente, ¿verdad? Bueno, entonces cuando estamos hablando del Hon, dice que el Señor nos ofrece y hay el capital suficiente. Primero tenemos que hablar de un capital humano. Ñande hoy entonces ya huere cuárape capacidad. Anda y por higo ñande abutevela y tal. Todos tienen una capacidad, es decir, ese capital que primero es esto, queridos amigos. Para ñande capital número 1. Tiene acá, va a llevar ella potaína. Porque si nosotros tenemos simplemente cabeza para robar o para enriquecernos ilícitamente, queridos amigos, no es el Hon. El Hon, cuando te está hablando del bien esencial que Dios te da, Dios no te va a dar un bien, entre comillas, para que vos hagas el mal. El fruto, ¿verdad?, se conoce por el fruto al buen árbol. Quiere decir que si vos estás haciendo el mal, pues anda donde huyan de Yaraín. Si vos te estás enriqueciendo y te crees, ¿verdad?, no, se va a reformar porque se, entonces recoge negocio, recoge fero empresa que pegamos. Pero pues indagando, te das cuenta que eso es fruto de malas acciones, ¿verdad? O sea, no de buenas acciones. Eso no es Hon. Hon significa el bien. Número 1, el bien de la cualidad y de la honestidad y del trabajo que nosotros estamos haciendo. Hubiera algo importante, en la mañana ya esa eva peña de yara la ella de peña erubide.
Hon, hebreo, bienes, capital. Tu primera capital es tu misma inteligencia y tu misma capacidad de honestidad para hacer bien las cosas. Y decíamos que es tripartito, ¿verdad? Es decir, 3 elementos. Y la tercera palabrita es desde el griego. En koiné, ¿verdad? Que es una lengua ya un poco derivada del griego, se utiliza la palabra plutos, plutos. Y la palabra plutos quiere decir abundancia material o también significa abundancia espiritual. Se dan cuenta, queridos hermanos, que el griego ya está uniendo los 2 elementos. Aquí no hay ninguna separación. La abundancia material, queridos amigos, depende de una abundancia espiritual. Vea, vos vas a tener una abundancia material, pero en la medida en que existe en tu corazón una abundancia espiritual. Y entonces, uno me puede decir, padre, pero yo tengo muchas riquezas, pero usted me está condenando porque usted dice que yo tengo muchas riquezas, etc. Bueno, pero esa materialidad no te vino de tu abundancia espiritual. Eso te vino porque vos sos pocané, o sos entonces popindá, o sos simplemente un corrupto, ¿entiendes? Entonces, ya entendé, poner la palabra plutos. Plutos hace la combinación que la riqueza material proviene de una riqueza espiritual. Por eso más adelante también, ¿verdad? Nosotros escuchamos en Lucas capítulo 16 cuando habla de ese famoso administrador injusto. Porque pea hipocané inaguirá, hipopindá inará. Hasta que después se da cuenta y él comienza a reflexionar. Y él dice, no, ¿qué es lo que yo hice? Engañemos zeta, etcétera, porque se popindá, porque allá por la iba ahí. Entonces él comienza y hace un camino de conversión. A ver cómo puedo hacer para recuperar aquello que estaba perdido. Y entonces dice que el Señor al final le alaba a ese administrador infiel. ¿Pero por qué? Porque a pesar de su pecado, a pesar de su moralidad, ahora él se da cuenta, oye, esa pecado, y entonces devuelve aquello que no le corresponde. Aunque no es el 100%, sin embargo, comienza a trabajar, a esforzarse y a dar aquello que él no poseía. Entonces, queridos amigos, esta palabra plutos es demasiado importante también para nosotros porque quiere decir esa riqueza, pero es la abundancia material que depende de una abundancia espiritual. Deriva esta palabra plutos de pleo, que quiere decir navegar, pleo y zeubea. Entonces, la idea, miren queridos amigos, que es interesantísima en la Biblia, porque está ligada a la idea del tráfico y comercio, es decir, del movimiento de la riqueza, porque la Biblia entiende que el movimiento de la riqueza es lo que produce, queridos amigos, la fuente de la riqueza. Vamos a explicarlo mejor, porque en sociedad Bellareco 2 conceptos muy importantes para decir este movimiento de la riqueza. La Biblia te habla del famoso diezmar. Va el del diezmo, queridos hermanos, porque ese es el movimiento, ese es el tráfico entonces de las riquezas que el Señor nos ha dado. Ese es el movimiento, ese es el comercio. Pero claro, nosotros también tenemos aquí nuestro IVA, todas esas cosas, ¿verdad? Que tiene que estar a favor, otra vez de la comunidad y del pueblo. Solamente que aves mondas a tira, entonces lo único que está mirando son como ahí aves de rapiña o pagama para ver cómo voy a hacer. Incluso, ustedes saben que incluso hay gente que hacen poner así la huella al muerto, huella digital. Le hacen firmar así al muerto para poder sacarle su riqueza, porque no, vamos a ir en cualquier otro. Y así a muchas personas, incluso personas importantes que han sido saqueadas, personas que tenían cuentas bancarias, lo que sea, y que han sido saqueadas así, ¿entienden? Bueno, el pleo quiere decir el movimiento del diezmo, el movimiento de la riqueza. ¿Pero por qué? En beneficio de la comunidad. Y tiene que haber ese movimiento.
La Biblia pensaba directamente, porque si cada uno ñañonga tu pave ya verecoa, a nunca dañamos ir a disposición de la comunidad, entonces, queridos hermanos, se queda estancada la riqueza. La riqueza tiene que estar en movimiento continuo. Esa riqueza se tiene que mover continuamente. Y luego también, queridos amigos, aquí decíamos que el pleo, de cierta manera, te está indicando esa idea del tráfico, del movimiento, del comercio, y como fuente de riqueza. Pero también implica, por otra parte, ¿verdad?, del que está al frente y el que recibe y está en función de la comunidad, de que eso sea distribuido. Toda esa riqueza sea distribuida a favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de la comunidad. Desde un contexto bíblico, queridos amigos, este tema tan interesante que hoy en este 18º domingo nos presenta la palabra de Dios y nos decía que tenemos que ser generosos, tenemos que ser abiertos porque esta riqueza no es nuestra. La riqueza se nos da, viene a nosotros, pero vuelve de nuevo a la misma sociedad, vuelve de nuevo a la misma comunidad. Si somos conscientes de esto, quiere decir que hay un flujo continuo, ¿verdad? Un flujo continuo de toda la riqueza que Dios le regala al hombre. La Biblia, queridos amigos, presenta una visión ambivalente, ¿verdad?, de la riqueza. Ambivalente quiere decir de dos visiones o dos posibilidades. Por un lado se reconoce la bendición divina, es decir, Dios te bendice, es una bendición la riqueza. A mí muchas veces la protestante, pero hoy puro formal, y Dios te bendice por esto, que aquello, porque... Pero se refieren solamente a la bendición económica. Pero lo interesante, anda ahí a la bendición. Porque dijimos que va unida la bendición de los bienes, pero a la honestidad. Y entonces, por un lado, se reconoce, está muy bien, una bendición divina. Pero por otro lado, se advierte. Advertencia, queridos amigos, sobre el poder corruptor. La Biblia te habla continuamente de que existe también un poder corruptor. Lucas, sobre todo, nos habla mucho, capítulo 16. ¿Se acuerdan que dijimos de este administrador injusto? Hay que atender mucho porque si no podemos entrar en esa corrupción. La riqueza, por lo tanto, es prueba de la providencia de Dios. Cuando es compartida y no idolatrada, pero se convierte en peligro espiritual cuando esclaviza el corazón. Es prueba de esa providencia, es decir, indeñan de yarana ave, peame en baitende o pearen de la me ponajen. Pero porque sos honesto, porque la comunidad puede crecer. La comunidad llega entonces a algo positivo y elemental. Uno de los textos del proverbio nos dice, el que confía en sus riquezas caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. Queridos amigos, termino simplemente diciéndoles que la riqueza es un medio en la Biblia. Siempre se presenta como un medio para que nosotros hagamos una historia de salvación. Pero por otra parte, queridos amigos, tenemos que entender que la riqueza no es un fin. No es un fin. Nosotros no vivimos para tener y acumular riquezas, sino que nosotros vivimos para usufructuar de la riqueza de Dios, para compartir en la comunidad y para que verdaderamente hagamos que todos estemos mejor. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñan de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.